Muy buenas tardes, compañeros y maestro. Soy Eduardo Cárdenas Más, del segundo semestre de la licenciatura en Ingeniería Mecatrónica. En particular, la física es esencial para nosotros los futuros ingenieros, ya que nos provee de una visión muy objetiva del mundo y de unas bases científicas y metodológicas para la comprensión de los fenómenos que nos encontraremos en el exterior y de las técnicas que debemos practicar en el desarrollo de nuestras actividades. Es por eso que hoy trataré de explicar lo mejor posible el tema de momento, y en este caso vamos a hablar sobre el momento de una fuerza con respecto a un eje. Antes de empezar, vamos a tomar un poco las ideas que obtuvimos durante el semestre del momento. En general, una fuerza intenta provocar un desplazamiento o deformación en un cuerpo sobre el que se le aplica esa dicha fuerza. La estructura tratará de impedir el movimiento o la deformación contraponiéndole una fuerza del mismo valor, en este caso un módulo, su misma dirección y de un sentido contrario, tal como nos dice la tercera ley de Newton. Sin embargo, en muchas ocasiones el punto de aplicación de la fuerza no coincide con el punto de aplicación en el cuerpo. En este caso, la fuerza actúa sobre el objeto y su estructura a cierta distancia, mediante un elemento que traslada esa acción de esta fuerza hasta el objeto. A esa combinación de fuerza aplicada por la distancia al punto de la estructura donde se aplica se le denomina momento de una fuerza con respecto a un punto. El momento va a intentar un desplazamiento de giro o de rotación del objeto a la distancia de la fuerza al punto de aplicación. La conocemos como brazo de palanca. El tema a explicar va a ser momento de una fuerza con respecto a un eje, en el cual se hará una explicación y una demostración con respecto a una maqueta. El momento de una fuerza respecto de un punto no tiene significado físico en mecánica, porque los cuerpos giran en torno a un eje y no alrededor de puntos. El momento de una fuerza respecto a un eje L se puede obtener calculando el momento respecto a un punto cualquiera del eje y descomponiendo ese momento en un componente paralelo al eje L y otro perpendicular a este. Como se puede mostrar en las figuras de las puertas, aunque apliquemos una fuerza en cualquier punto de esa puerta, la puerta solo se podrá mover con respecto a un eje gracias a las bisagras que ésta tiene. A continuación se hará una breve demostración. Los ejes que vamos a trabajar serían X, Y, Z, que son de los ejes de las coordenadas cartesianas. Vamos a trabajar sobre un plano XY para la demostración del momento de una fuerza con respecto a un eje. Como sabemos, el momento trabaja con respecto a un brazo de palanca, en el cual se le aplica una fuerza, como se está mostrando a continuación. ¿Qué pasa si movemos la fuerza con respecto al origen? Esta va a generar un plano, que en este caso de color azul, lo cual va a tender a crear un nuevo vector, que es el conocido como momento, el cual es perpendicular a la fuerza y al brazo de palanca. Entonces va a estar a 90 grados, del cual se origina la famosa fórmula de momento, que es el brazo de palanca producto cruz de la fuerza. Se acaba de crear un eje cualquiera con respecto al origen, que en este caso es L, y para demostrar el momento con respecto a un eje se crea una sombra, del cual se origina el vector lambda, que es un vector unitario. Como se puede apreciar, el momento de una fuerza con respecto a un eje es el producto punto entre el vector unitario lambda y el momento con respecto al brazo de palanca y a la fuerza, que sabemos que el momento es igual al producto cruz del brazo de palanca con respecto a la fuerza. Se puede apreciar que debajo de nuestra fórmula principal, en el recuadro azul marino, podemos utilizar una determinante para conocer el momento con respecto a un eje determinado. En este caso, se puede apreciar que está lambda x, lambda y lambda z, que prácticamente son los cosenos directores del vector unitario lambda, que se representa en el eje OL. También se puede representar x, y, z, que en este caso son los componentes con respecto al brazo de palanca, del cual se está subrayando a continuación.
También podemos apreciar que se encuentra Fx, Fy y Fz, que son las componentes de nuestro vector fuerza. Entonces, el significado físico es que el momento de la fuerza, en este caso F respecto al eje o L, mide la tendencia de la fuerza a imprimir al sólido rígido un movimiento de rotación alrededor del eje fijo o L. Con lo anteriormente explicado, ahora se hará una demostración, pero con respecto a una maqueta. El material requerido para esta maqueta, por si gustan realizarla, se requieren de 3 palos de madera para que este pueda representar los ejes principales. En este caso se representó con los ejes Z, el eje Y el eje Z. Como se explicó anteriormente en las diapositivas, para que exista el momento con respecto a un punto se requiere de un brazo de palanca, que en este caso está representada con el vector de color verde. También se requiere de una fuerza, que está representada con el vector de color rojo. Y recalcando lo dicho anteriormente, el momento con respecto a un punto es el producto vectorial, en este caso el producto cruz, del brazo de palanca y de la fuerza, generando así un plano, que en este caso está representada con el color azul, debido a que si pasamos la fuerza con respecto al origen, esta puede representar un plano, que es de mayor importancia para el siguiente punto. El producto cruz, su finalidad es para crear un vector ortogonal con respecto a ese plano. Como se puede representar en nuestra maqueta, el momento con respecto al origen de ese plano se representa con el vector color azul. Como se explicó anteriormente, el momento es un vector ortogonal con respecto al brazo de palanca y a la fuerza. Y aquí lo podemos comprobar. El momento tiene un ángulo de 90 grados con respecto al brazo de palanca. Y también requiere de otro ángulo de 90 grados, pero con respecto al vector de la fuerza, que se puede representar de esta manera. Es un vector ortogonal con respecto al brazo de palanca y a la fuerza. Lo explicado anteriormente, es la base para el momento con respecto a un eje. En este caso, para que exista el momento de una fuerza con respecto a un eje, podemos representar con este hilo el eje en el cual queremos aplicar dicha fuerza o dicho momento, que en este caso lo vamos a representar desde el origen a esta cuerda, que la vamos a llamar como el eje OL. Para que exista ese momento con respecto a ese eje, el momento del producto vectorial de R con respecto a la fuerza, existiría una proyección con respecto a ese eje, que en este caso es en el eje OL, y así generando otro vector, en este caso lo vamos a llamar lambda, que es un vector unitario con respecto al eje OL. Con lo anteriormente explicado, podemos trazar de manera de diagrama libre los componentes anteriormente explicados. En este caso se representa con respecto al origen el punto 0 con el puntito amarillo. Sabemos que vamos a trabajar con un brazo de palanca, en este caso el radio, que igualmente está representado con un vector color verde. Y este también depende de una fuerza que se aplica con respecto al brazo de palanca. Sabemos que trabajamos con el eje OL, por eso es momento de una fuerza con respecto a un eje. Y sabemos que nuestro producto de la anterior explicación fue un vector unitario, en este caso lo conocemos como lambda, que es un vector unitario. Pero ¿qué pasaría si descomponemos esta fuerza? Porque sabemos que el significado físico del momento, en este caso del vector azul antes representado, que era MOL, de una fuerza F con respecto al eje fijo, que en este caso estamos trabajando con OL, se vuelve más evidente si descomponemos cada uno de las componentes bases, que en este caso es el brazo de palanca y de la fuerza, lo cual vamos a descomponer en dos componentes, en este caso F1 y F2 a la fuerza, que prácticamente
F1 es un vector paralelo al eje OL y F2, también contenida en este plano que se acaba de representar, es perpendicular a OL. También podemos hacer lo mismo con respecto al brazo de palanca, que en este caso lo vamos a contar como R1 y R2. Anteriormente explicamos la ecuación de momento de una fuerza con respecto a un eje, que es el momento con respecto al eje OL es igual al vector unitario lambda producto punto del momento, que en este caso se puede representar como el vector brazo de palanca producto cruz de la fuerza. Pero ¿qué tal si, como encontramos esos componentes de fuerza y de radio, los sustituimos en sus respectivas ecuaciones, lo cual nos quedaría representada de esta manera? El momento con respecto a un eje es igual al producto punto de lambda con respecto al producto cruz de las componentes de radio y de la fuerza. Vamos a hacer un poco de aritmética. Es un producto cruz, así que nos quedaría representada de esta manera: R cruz F1 más R1 producto cruz de la componente 2 de la fuerza más el brazo de palanca de la componente 2, el producto cruz de la fuerza 1 más el brazo de palanca de la componente 2, producto cruz de la fuerza de la componente 2. Los cuales aquí hay un dato curioso, que con excepción del último término, que en este caso del lado derecho, todos los productos triples escalares son iguales a 0. ¿Por qué? Porque están representados en un mismo plano cada uno. Por lo tanto, no habría un producto cruz, porque sabemos que el producto cruz, su resultado es un vector ortogonal. Pero si están en el mismo plano, en este caso no existiría un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, nuestra expresión quedaría resuelta de esta manera, que el momento con respecto a un eje es igual al producto punto de lambda del momento, que lo representamos como el brazo de palanca, la componente 2, producto cruz de la fuerza de la componente 2. Entonces, como conclusión, el producto vectorial, en este caso como se muestra en la pantalla, es perpendicular al plano, en este caso al plano P, que está representado con un rectángulo azul, y prácticamente este representa el momento de la componente F2 de F con respecto al punto Q, donde el eje OL interseca P.